Hola, qué gusto contar contigo en este curso de BricsCAD. Mi nombre es Fernando Montaño y continuamos dibujando la casa de los Simpsons. Luego de construir los muros pasamos a la etapa de incorporar las aberturas. Para esto tendremos diferentes procedimientos en función del avance que tengamos como usuarios y de los contenidos que tengamos desarrollados. Como es lógico, para un curso que comienza de cero, no tenemos nada desarrollado y debemos comenzar por lo más básico, o sea, construir todo de cero. Ello implicará primero crear los huecos y después dibujar las aberturas. Para hacer dichos huecos utilizaremos líneas que ya sabemos dibujar, pero también iremos aprendiendo nuevas herramientas que nos permitan acelerar los procesos y hacer todo más fácil y rápido. Una vez que tenemos definidos los muros, vamos a definir la ubicación de los huecos. Esto es un procedimiento muy simple y utilizaremos criterios similares a los usados hasta el momento. Vamos a dibujar una línea, previamente corroboramos que estamos en la capa correcta, en la capa de muros. Tenemos que tener activados los botones de referencia y de rastreo, que son los botones que nos van a permitir reconocer el punto final por un lado y luego proyectarlo, movernos hacia la derecha y, por ejemplo, decirle que a 0,7 va a comenzar la línea y esa línea va a ser perpendicular al lado opuesto. Para hacer la línea del otro lado, y supongamos que sea exactamente simétrica, podríamos simetrizarlo, pero más fácil es volver a dibujar una línea. Vamos a ir, por ejemplo, a estas ventanas que tienen un quiebre donde va la ventana y donde queda simplemente el antepecho. Y vamos a estimar que la ventana ocupa la mitad del ancho del muro. Entonces, nuevamente vamos a ir a acercarnos a un vértice para tomar la medida que sea relativamente exacta, a 0,50, y con el modo ortogonal activado vamos a dibujar una línea vertical de 0,125. Vamos a desplazarnos hacia la derecha 7 centímetros, parecería ser, 0,07, y luego terminamos perpendicular a la línea opuesta. En este caso, donde ya involucramos a varias líneas, conviene más hacer una simetría para lograr este lado que estar dibujándolo nuevamente. Pero tenemos que conocer a qué distancia van a estar ubicadas las líneas. Entonces vamos a ir a tomar una distancia. Desde aquí hasta el otro extremo habría aproximadamente 1,22 m. Vamos a hacerla de 1,20 m. Esto significa que el eje de la ventana va a estar a 60 centímetros. Entonces, para simetrizar estos elementos vamos a ir al comando de simetría. Para simetrizar algo tenemos que seleccionar lo que queremos simetrizar y luego definir el eje de simetría en base a dos puntos. Primero seleccionamos. Recuerden que seleccionamos de izquierda hacia derecha para utilizar el modo ventana, lo cual quiere decir que vamos a seleccionar únicamente lo que estamos envolviendo entero dentro de ese rectángulo. Una vez que están los objetos seleccionados, pulsamos un Enter para continuar. Nos acercamos al punto de referencia, no hacemos clic, simplemente lo desplazamos hacia la derecha y le indicamos que a 0,60 va a estar el primer punto del eje de simetría y luego nos movemos en dirección vertical, siempre con las ortogonales activadas. Hacemos otro clic y por último nos va a preguntar si queremos mantener los objetos originales, o sea, estas tres líneas, a lo cual le respondemos que sí, que es la opción predeterminada, o sea que basta pulsar un Enter para que mantenga las líneas originales y queden las otras. La otra ventana que tenemos en esta habitación no es ni simétrica con respecto a esta, ni tampoco igual, por lo tanto no la podemos aprovechar así como está. Vamos simplemente a copiar estas líneas, para lo cual vamos al comando copiar, seleccionamos lo que queremos copiar y vamos a, en este caso no tiene importancia de dónde lo tomemos, podemos tomarlo de aquí arriba. Lo que sí tenemos que ir viendo es cuando las líneas se superponen con el lugar donde queremos dejarla, más o menos qué distancia hay. Habría 1,95 m, entonces escribimos 1,95. Vamos a ver cuál sería el ancho de esta ventana con distancia. Desde aquí hasta aquí tendríamos aproximadamente 1 metro. Así que vamos a simetrizar, seleccionamos, nos acercamos a un punto, proyectamos 0,50 vertical y ahí tendríamos la otra línea.
Esta ventana parece bastante parecida a esta. Si no coincide, después lo modificamos, pero en principio podríamos copiarla. Entonces vamos a ir a copiar. Por ejemplo, podemos tomar de este punto y dejarla en el equivalente este punto de acá arriba. No coincidió. Vamos al comando desplazar. Seleccionamos nada más que esas líneas y vemos que habría que desplazarlas casi 44 centímetros. Vamos a redondear a 45. También copiamos para el otro lado, que andaría a unos 6,20 metros. De este lado tendríamos ventanas muy parecidas que podríamos llegar a simetrizar esto, y la simetría la tenemos que hacer con respecto a la bisectriz de este ángulo, que sería 45 grados. Podemos ir entonces a simetría, seleccionar esas líneas, y como los dos muros son iguales, puedo aprovechar de hacer un clic en ese vértice y en este otro vértice. Le digo que no, y aquí quedarían las líneas. Ahora vamos a desplazarlas, D y Enter. Seleccionamos y vamos a desplazar 70 centímetros, 0,7. Y las ventanas no son del mismo tamaño, entonces vamos a mover esta 0,3. Y así podemos seguir en base a mover, a copiar, a simetrizar, creando todo lo que falta. Para no aburrirles, vamos a pasar al siguiente paso, que sería recortar la parte de huecos, porque cuando tracemos el plano, a las líneas del muro le vamos a querer dar una expresión diferente a las líneas del antepecho o de las ventanas. Por lo tanto, en esta ubicación no tenemos que tener líneas correspondientes a los muros, sino que tenemos que tener líneas correspondientes o a las ventanas o a los antepechos. Entonces ahí tenemos que recortar los muros para generar los huecos, para lo cual vamos a ir al comando que ya vimos anteriormente, el comando recortar. Pulsamos un Enter para que todo nos sirva de límite, y siendo todo límite, ahora simplemente vamos recortando rápidamente esos huecos en los muros. Más o menos así iría quedando todo después de reiterar muchísimas veces las mismas operaciones. Solamente dejé para hacer al final estas ventanas que están de este lado, ya que son muy similares a las de este lado. Pero ¿cómo haríamos para trasladarlas exactamente del otro lado, siendo que en el medio hay todo un montón de líneas que no me definen un eje de simetría? Esto es muy fácil. Podemos trazar una línea auxiliar, por ejemplo, desde ese vértice hasta este otro vértice. La tracé cruzada para que se identifique claramente y no se superponga con nada. Y exactamente en el punto medio de esta línea va a estar el eje de simetría entre este muro y este otro muro. Entonces ahí podría ir a simetrizar, selecciono estas líneas, Enter, doy el eje de simetría en el medio de la línea, otro punto, y aquí quedó exactamente. Ahora lo único que tenemos que hacer es ir al comando desplazar y desplazarla hasta una ubicación correcta. Vamos a desplazarla 0,18 para conservar medidas exactas. Ahora vamos al comando copiar, CP. Nos acercamos para no seleccionar nada de más. Y a aproximadamente 3,5 metros vamos a tener la otra ventana, que es más grande. Entonces vamos al comando desplazar, de Enter, y a 0,65 van a estar las otras líneas. La auxiliar ya no la preciso, la suprimo, comando recortar, RR, Enter para que todo sea límite, y recortamos lo último. Si te gustó el video, danos un pulgar, compártelo y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuevos tutoriales. Gracias.